José Ignacio Antonio López Rayón nació en el poblado de Trapujagua en el año de 1773, en el seno de una familia que se dedicaba a actividades agrícolas y mineras. A pesar de ello, López Rayón decidió seguir la carrera de Derecho, pero la muerte de su padre haría que al tiempo de ejercer la profesión de abogado, la abandonase para dedicarse a los negocios de su familia. Comisionado por los jefes insurgentes, Ignacio López Rayón, amigo y consejero de Hidalgo y hombre de toda su confianza, tomó la dirección del movimiento insurgente de Saltillo, en donde conoció el desastroso fin de sus compañeros. Salió rumbo a Zacatecas, a donde llegó después de un encuentro en el puerto de La Piña contra las fuerzas de Ochoa. Corto tiempo estuvo en aquella ciudad y luchando denodadamente contra comandos enemigos, se internó en el centro y de ahí pasó a Michoacán, provincia que conocía bien, y bien donde además de influjo encontraba numerosos partidarios de la insurgencia, tanto al lado de los principales dirigentes como en su valiente retirada. Rayón maduró su pensamiento y concretó el ideario insurgente: proseguir la guerra, instituir un gobierno que dirigiera el movimiento y pusiera las bases de la organización jurídica y política del país, gobierno que podría ser una junta nacional como las instituidas en España y en otras capitales americanas o un congreso. Se conservaría la legislación cristiana, se dejaría de remitir a España dinero, se defendería el reino de los franceses y se trataría de mantener incolubles los derechos de la monarca. Este último punto, la fidelidad a Fernando VII, utilizando como pretexto para encubrir el deseo de autonomía plena, pronto lo desecharían por otros jefes como Morelos, quien entendió que si se empleó al inicio del movimiento para no despertar sospechas de deslealtad al monarca, era hora de mostrar con claridad la verdadera intención de la insurgencia. De vuelta a su lugar de origen, la Sierra de Plata, Rayón hizo un llamado a sus correligionarios y amigos civiles y eclesiásticos para unificar el movimiento y darle una cabeza. Tiempo después se unió a José María Lisiaga y unificaron un contingente, el cual combatió sangrientamente a Calleja. El 19 de agosto de 1811, Rayón creó la Suprema Junta Nacional de América, con la cual Rayón trató de darles al movimiento y al país, más allá de una dirección, un reconocimiento en el exterior, por lo cual continuó con su proyecto de destacar a emisores de Estados Unidos y América del Sur para que llevaran información sobre el movimiento, para celebrar alianzas y obtener ayuda. En 1813 formó parte del Congreso de Chilpancingo, el cual era dirigido por José María Morelos y Pavón. Fue capturado en 1817 por los realistas y liberado hasta 1820. En sus últimos años de vida, trabajó como tesorero en el gobierno de San Luis Potosí. Falleció el 2 de febrero de 1832 en la Ciudad de México. Incrementó la ofensiva virreinal en contra de los principales revolucionarios. Morelos quería proteger al Congreso, entonces los llevó desde Uruapan hasta Tehuacán en Veracruz, pero fue capturado en Temascala el 5 de noviembre. Después de eso fue llevado a la Ciudad de México para que se llevaran a cabo sus juicios, dos, el eclesiástico y el civil. Cuando se sacrificó, después de la muerte de Morelos, el movimiento perdió identidad y un personaje principal. Entonces, algunos jefes de revolucionarios se reunieron para decidir quién sería el siguiente, quién sería la máxima autoridad después de Morelos. Mientras tanto, el ejército realista no hacía más que crecer, tenían más armas y el ejército insurgente decaía, las personas estaban esparcidas por el sur y el centro del país. Entonces ahí fue cuando todo perdió un poco de sentido en la lucha. Que después de la ejecución de Hidalgo y Allende, el sucesor, el que se convierte en el personaje principal, es Morelos. Él tenía una encomienda con Hidalgo. No lo logra antes de que Hidalgo sea ejecutado. Después de esto, la máxima figura, la autoridad a quien se le atribuye el cargo de personaje principal es a Morelos. Morelos tiene un comportamiento como mezclado
Es como una especie de mezcla entre Miguel Hidalgo y Allende. Este personaje robusto y ágil es osado, pero también es muy disciplinado, porque él es creyente de la fuerza del trabajo y de la obediencia de sus amos. Desde un principio, él tiene muy en claro cómo va a lograr las cosas, cómo tiene que proceder para que él pueda mandar correctamente a las personas que tenía a su mando. No es una persona impulsiva, sin embargo, también tiene ayuda de otros personajes importantes, como lo son Mariano Matamoros, quien se unió siendo un eclesiástico, y él aporta mucho en cuestiones de la milicia y de la política. Él se une en la segunda campaña de Morelos y se vuelve muy importante para el movimiento, pues es de gran apoyo para nuestro personaje principal. Lo obedece, hace las cosas que él quiere, es muy inteligente y bueno en lo que hace. Pero después del ataque del ejército realista, este enfrentamiento que tuvieron con los insurgentes, el cual dio muerte a más de 600 personas, aprendieron a 700, los cuales Mariano Matamoros era parte de esos. Y sabemos que su muerte dejó a Morelos devastado, sin uno de sus mejores hombres. Jugó la última carta, quería hacer un trato con el virrey, 200 personas a cambio de una. No lo aceptó y le devastó. Otro personaje que también ha destacado es Rayón, pues él maduró su pensamiento y concretó el ideario insurgente: proseguir la era, instruir un gobierno que dirigiera un movimiento y pusiera bases de la organización jurídica y política del país. Un gobierno el cual creía que podía ser una junta nacional como las que José Ignacio Antonio López Rayón nació en el poblado del Trapujagua en el año de 1773, en el seno de una familia que se dedicaba a actividades agrícolas y mineras. A pesar de ello, López Rayón decidió seguir la carrera de Derecho, pero la muerte de su padre haría que al tiempo de ejercer la profesión de abogado, la abandonase para dedicarse a los negocios de su familia. Comisionado por los jefes insurgentes, Ignacio López Rayón, amigo y consejero de Hidalgo y hombre de toda su confianza, tomó la dirección del movimiento insurgente de Saltillo, en donde conoció el desastroso fin de sus compañeros. Salió rumbo a Zacatecas, a donde llegó después de un encuentro en el puerto de La Piña contra las fuerzas de Ochoa. Corto tiempo estuvo en aquella ciudad y luchando denodadamente contra comandos enemigos, se internó en el centro y de ahí pasó a Michoacán, provincia que conocía bien, y bien donde además de influjo encontraba numerosos partidarios de la insurgencia, tanto al lado de los principales dirigentes como en su valiente retirada. Rayón maduró su pensamiento y concretó el ideario insurgente: proseguir la guerra, instituir un gobierno que dirigiera el movimiento y pusiera las bases de la organización jurídica y política del país, gobierno que podría ser una junta nacional como las instituidas en España y en otras capitales americanas o un congreso. Se conservaría la legislación cristiana, se dejaría de remitir a España dinero, se defendería el reino de los franceses y se trataría de mantener incolubles los derechos de la monarca. Este último punto, la fidelidad a Fernando VII,